sobre el agua para acercarte a mí. Cuando menos lo esperaba y pensaba que no estabas junto a mí, ni un momento me abandonaste, ni un momento me abandonaste. Hasta el fin eres bueno, hasta el fin nunca cambiarás, hasta el fin soberano, ni un momento me abandonaste tú. Y tu canto me rodeó, susurrando tus promesas, aunque no las escuché. Y en tus brazos de amor me llevaste hasta el desierto a atravesar, ni un momento me abandonaste. Hasta el fin eres bueno, hasta el fin nunca cambiarás, hasta el fin soberano, ni un momento me abandonaste, ni un momento me abandonaste. Al andar o a mi lado estarás, al orar sé que me escucharás. En todo error, si mi mundo cae, ni un momento me abandonaste. En la oscuridad tú conmigo vas, no me dejarás. Hasta el fin eres bueno, hasta el fin nunca cambiarás, hasta el fin soberano, ni un momento me abandonaste, ni un momento me abandonaste, ni un momento me abandonaste, Dios. Amén. Buenos días, o ya, perdón, son tardes a todos. Nos sentimos contentos de encontrarnos en la casa de Dios, porque se está cumpliendo una promesa que está en la ley de Dios. ¿Sí? ¿La recuerdan? O si no, vamos a reflexionar al respecto. El título de nuestra reflexión tiene por título Viviendo en la eternidad de Dios. Yo te pregunto, si lo hiciéramos como pregunta, ¿estás viviendo en la eternidad de Dios? ¿Entendemos lo que implica vivir en la eternidad de Dios? ¿O no nos hemos dado cuenta que estamos en la eternidad de Dios?
Vamos a reflexionar en esta ocasión precisamente por qué lo que leímos en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Por qué hablamos de vida eterna? Porque no creemos en la vida eterna. Y Jesús vino para esclarecernos que hay vida eterna. Y Jesús dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. A veces conocemos más de Jesús que de su Padre, o aunque Jesús se haya revelado, ponemos más énfasis en Jesús que en el Padre. Pero es muy importante, hermanos, entender que estamos en la eternidad de Dios. Y mire usted, con esta línea con dos puntas en cada lado, tratamos de ver qué es la eternidad. No tiene origen, no tiene destino. Y nos cuesta por nuestra naturaleza porque nosotros morimos. Y hago una pregunta, ¿quién nació para morir? ¿Mande? Todos nacimos para morir. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es un sentimiento de un padre cuando tiene un hijo. ¿Usted pensaba que el hijo que venía en gestación era para morir? Para nada. Eclesiastés 3:11, que lo podemos buscar. Eclesiastés 3:11. Vamos a tratar de usar un poco la tecnología, a ver si nos funciona. Si abrimos un poquito el micrófono. Bueno. ¿Sí se oye? ¿Me escuchan allá? Ok, sí es ahí. En Eclesiastés 3:11 hay una declaración, creo que no me va a ayudar mucho, luego lo cerramos. ¿Sí? Hay una declaración en Eclesiastés 3:11. Gracias. ¿Quién lo tiene ahí a la mano para leer? Que lo diga, hermana. Así es, el concepto de tiempo. Y ¿cuándo empezó, pregunto, cuándo empezó nuestro tiempo aquí en la tierra? ¿En el primer día, en el segundo día, en qué día? ¿Perdón? Aquí ¿cuándo empezó nuestro tiempo? En el primer día. ¿Y fue la qué? La tarde y la mañana. ¿De qué? Del primer día. O sea, Dios crea la tierra y le pone movimiento para hacer el día. Que no es cuando aparece el sol. En la escuela allá en mi época se decía que el sol se creó primero y que la tierra después, muchos años después, pero la Biblia dice otra cosa. Ahí le vamos a dejar para no meternos en lo de la creación. Y en mi versión de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. También puso la eternidad, aquí la traducción dice, puso la eternidad
en el corazón del hombre, aunque no alcance a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Bueno, vamos a seguir adelante. Nosotros tenemos la idea, o es por la cultura, que el mal empieza con la creación de la tierra, pero es un grave error. Porque antes de que hubiera tierra, como lo vamos a ver, ya había pecado. Antes de que la tierra se construyera. Y vamos a ver, y por eso dice ahí, antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. ¿Cómo? Había paz y gozo en todo el universo. Nosotros no somos, como a veces se nos dice, que somos un planeta extraño en el universo. Y yo me pregunto a veces, Señor, si tú tenías tantos mundos, ¿para qué otro más? ¿Vanidad? No, había un propósito. ¿Para qué un mundo más teniendo toda esta vastidad? ¿Alguien me puede ayudar a contestar esta pregunta? ¿Hacia dónde se dirige la Tierra en el cosmos? ¿Ha oído usted alguna respuesta, hermano, al respecto? Le pueden preguntar a la NASA y no le va a contestar. Porque lo que alcanza es hasta dónde, hasta un punto que han mandado una sonda. El hombre no tiene respuesta. Y así como no tiene respuesta, menos para las cosas del Dios Todopoderoso. Pero dice que la armonía, dice Elena G. White, el conflicto inminente, que todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. ¿Y cuál es la voluntad del Creador? ¿En dónde se expresa la voluntad de Dios? ¿Alguien me podría decir? ¿En dónde se contempla la voluntad de Dios? ¿Tenemos duda? ¿En dónde se contempla, hermano? ¿En dónde se contempla la voluntad de Dios? No oí. En su ley, mi hermano. En la ley. En la ley. Y es importante hacer notar porque a veces como que decimos que amamos a un Dios, pero no amamos su ley. ¿Les parece lógico? La ley implica una relación. Y más en la actualidad, alguien dice ya las relaciones entre esposo y mujer o hombre ya no existen. Se han disminuido y más ahora con la libertad y los derechos humanos hay cada cosa. Pero dice todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Como la ley de amor, que a veces nos pesa, la ley del amor, era el fundamento del gobierno de Dios. La dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y que su homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. ¿Y dónde está expresada su carácter? En la ley.
Y si yo no conozco la ley, no voy a apreciar el carácter del Padre. Así de sencilla y de compleja las cosas. Por eso a veces vemos nuestra relación con Dios como un tormento. Y alguien se atrevió a decir que así era Dios. Y dice, no le agrada la sumisión forzosa y da a todos libertad para que le sirvan voluntariamente. Y mire usted esta declaración. Pero hubo un momento en la eternidad que alguien se atrevió a decir, como a veces nosotros no obedecemos la ley, a decir que no era justo Dios. Eso de que Dios es justo no es tanto de nuestro razonamiento, es influenciado. Y en ese momento de la rebelión, Dios presenta el plan de creación de la tierra en esa reunión. Y por eso dije yo, Señor, si ya tienes tantos mundos, ¿para qué otro más? ¿Creaste un mundo para sufrir? ¿Para ver que todos los seres mueren? Por más que yo quiera conservar a mi hijo, le dé la mejor educación, la mejor salud, la mejor comida, va a morir. Y Dios dijo en esa reunión que el creador, el operador de esa creación sería su Hijo amado. Pero se levanta, como dice ahí, Lucifer, que rechaza la propuesta de Dios. Dijo, yo no estoy de acuerdo. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Lucifer traía eso en su cabeza? Claro que sí. Así como sabía, dice Elena G. de White, que Dios sabía desde mucho tiempo antes que Él se manifestara, sabía lo que traía Lucifer en su cabeza. Así sabe Dios lo que tú traes en tu cabeza. No nos engañemos. Dios sabe lo que tú traes en tu cabeza. Si no, no fuera Dios. Pero respeta algo que Él nos dio, el libre albedrío. Yo puedo decidir servirle o no servirle. Yo puedo decidir no respetar su ley. Pero Él me tiene paciencia, como vamos a ver. Aunque Lucifer rechaza la propuesta divina y lo hace junto con sus ángeles, Él dice que Dios no es justo. Y a veces nosotros decimos, Señor, esto, ¿no se atreverían ustedes a preguntarle a Dios, oye Señor, ¿para qué me traes a la existencia? Y mira cómo estoy. Y hasta cierto punto. Yo he oído de que algunos hijos le dicen al papá, ¿para qué me trajiste a la vida? ¿Para qué me trajiste? Me golpeas, abusas de mí. ¿Para qué me trajiste a la vida? Y le podemos decir a Dios, Señor, ¿para qué me trajiste a la existencia? A veces no lo decimos, pero nuestra actitud y nuestro comportamiento va en ese sentido, como reclamándole a Dios, Señor, ¿para qué me trajiste? Algunos jóvenes se han atrevido y le dicen al Padre, yo vivo porque fue un momento tuyo. Y eso lo estamos diciendo de manera elegante. Me trajiste a la existencia por un momento tuyo, porque mira cómo estoy abandonado, cómo me has educado, cómo me has dado de comer.
Y a veces ese comportamiento lo reflejamos hacia el Creador. Pero, mis hermanos, esto que estamos diciendo, usted lo va a encontrar en el capítulo 1 del libro de Elena G. de White, de Conflicto Inminente. Léalo, está en internet. Yo ahorita no prendo mi celular porque de repente puede caer una llamada y lo puse en modo avión. Pero usted lo puede encontrar y usted puede leer ese capítulo, y yo le aseguro que cada vez, si lo lee una vez, lo lee 2 veces, 3 veces y sigue adelante, cada vez usted encontrará joyas de la justicia de Dios. Pero la deidad decidió que Lucifer no más estaría en el cielo. ¿Por qué? Tan sencillo. Si no estás a gusto aquí, ¿qué haces aquí? ¿No te interesa mi ley? ¿No quieres respetar mi ley? ¿Qué haces aquí? También nosotros. Y voy a hacer una pregunta muy atrevida y les respeto. ¿Te sabes la ley? ¿La puedes decirse? Estás. Algunos que dicen sí, amén. ¿Cuál es el mandamiento? Creo que lo he dicho aquí, pero me gusta mucho decirlo, preguntarlo. ¿Cuál es el mandamiento donde por la relación de un padre con Dios, los hijos recibimos bendición? De tal tamaño están las cosas. ¿Cuál es el mandamiento que por la fidelidad de nuestros padres, nosotros hoy estamos recibiendo bendición? Yo agradezco a mi abuelo, a mi abuela, a mi madre, que me mostraron en vida práctica la relación con Dios, y lo que hoy disfruto es gracias a eso. ¿Cuál es? ¿O no hay tal mandamiento? ¿Mande? Esa es una instrucción: honra a tu padre y a tu madre. Pero el otro es, como dice, ¿y yo hago qué? ¿Cómo dice el mandamiento? A ver, búsquelo, vamos a buscar, ya que estamos aquí. Y es una necesidad saberlo, hermano. Porque así como empezó el conflicto en el cielo por la ley, así va a terminar el conflicto por la fidelidad a la ley. No me quiero, de repente a veces dicen que porque hago estas preguntas o esta cosa que soy medio duro. No, perdón, pero no ser duro. Las cosas son así, allí están. En Éxodo 20, ¿qué dice el mandamiento? En el segundo mandamiento dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo el Eterno tu Dios soy yo, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación a los que me aborrecen. Y luego dice: pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que aman y guardan mis mandamientos. Hermano, ahí está la promesa. Agradezcámosles a hombres ya con canas, ya cansados, que nos han mostrado la fidelidad a la palabra del Señor. Ese segundo mandamiento, ahí está. Yo no estoy diciendo nada extraño, ahí está. Así es que, padres, seamos fieles para que nuestros hijos reciban esta bendición que dice aquí. Alguno dirá: bueno, yo no tengo papás. No te preocupes, Dios te bendice.
y aunque no aprecies la bendición. Y mis hermanos, cuando Dios decidió erradicar el pecado del universo, todavía no había tierra. Así que no podemos decir que y eso es evangelio. Las buenas nuevas de Dios de eliminar el pecado en el universo. ¿Y qué comienza? Entonces comienza un conflicto. ¿Sí? ¿Y qué decide la deidad? Lucifer, vas para afuera. No lo destruye. ¿Por qué? Porque no se veía el alcance de la rebelión o el desconocer la ley de Dios, no se veía. Y si Dios destruía a Satanás, los otros seres como dicen, no, pues si lo destruyó, a nosotros nos va a destruir también. Y en su justicia tenía el plan B. Y mis hermanos, cuando Lucifer es vencido por el Hijo, sale, como dice Apocalipsis 12, ¿verdad? Que dice, y hubo una gran batalla, y no fue una batalla de ideas, no fue. O sea, no me pongo a leer todo lo que dice o mostrarles lo que dice el N.G. de White, fue algo de fuerza. Porque Lucifer dijo, me voy a oponer. Pero antes de eso, yo te pregunto, ¿tú sabes en dónde se ofreció por primera vez el perdón? ¿Ya lo han oído alguna vez? ¿Dónde se ofreció por primera vez el perdón? En el cielo. ¿Y a quién se lo ofrecieron? A Satanás. Yo te pregunto, ¿y no te lo puede ofrecer a ti, que no has hecho tanto daño como Satanás? ¿Qué dices? Claro, claro, claro que el perdón está disponible, porque Dios no quiere la muerte, porque sería injusto que Dios nos diera la vida para matarnos, ¿sí o no? ¿Lo creemos? Dios no nos crió para matarnos. Dios nos crió para vivir en su eternidad. Yo no quiero hacer una pregunta y decirle, yo le puedo decir, a ver, hermano, dígale a su esposa que vive para la eternidad. Él lo va a hacer. O tiene, a ver, dígaselo. Esa es nuestra naturaleza. Nos cuesta aceptar que fuimos creados para vivir en la eternidad de Dios. Amén. ¿Sí o no, mis hermanos? Eso es lo bello. Hemos sido creados para vivir por la eternidad. Y agradezcámosle a Dios que tenemos vida para ver. Y por eso dice Jesús, si esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero lo tengo que conocer. Y lo primero es conocer su ley y tenerla en nuestro corazón. Como no está en nuestro corazón o en el corazón en el mundo. El fornicar, hay un montón de versiones. El robar, un montón de versiones. Hay leyes, que si robó por esto, que robó por lo otro. Y versiones, y versiones, y versiones. Pero Dios dice, no robarás, pero como dice, es que aquí no especifica, como en el Código Penal del Distrito Federal, como no se especifica así, pues no, mi hermano, esa ley la pone Dios en nuestra mente. Y yo te puedo decir una cosa, que si tú tratas de memorizar un mandamiento noche por noche,
te vas a dar cuenta cómo es tu sueño placentero, en paz, satisfactorio. Te levantas descansado para honra y gloria del Señor. ¿Qué fue lo que a Satanás le motivó ir a la codicia? Casi siempre estamos viendo a ver qué tiene el otro y a ver cómo lo consigo. ¿Qué tiene el otro que no tengo yo? Y a ver qué. Pero mis hermanos, cuando es desechado Lucifer, Dios dice, hagamos o continuemos con el plan de criar la tierra. ¿Entendemos por qué hay tierra? Porque es el escenario del desenlace del conflicto de los siglos. Ahora entiendo por qué no fue un capricho de Dios la creación de la tierra, teniendo tantos mundos. Como no le hicieron caso a Lucifer en otro lado, tomó un riesgo demasiado costoso para mostrar su justicia y el amor que tiene por sus criaturas. ¿Por qué? Porque somos su imagen. Y es otra cosa que no nos creemos, que somos imagen de Dios. Claro, deteriorados, pero somos imagen. Y decírselo a uno al otro cuesta trabajo. Y verlo al otro que es imagen de Dios, mucho más. ¿Sí o no? Nos cuesta trabajo ver, por eso dice, ama a tu prójimo. ¿Por qué lo debo de amar? Porque es imagen de Dios así como yo. Por eso la ley debe de estar en nuestro interior puesta por obra del Espíritu Santo. Dice que el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de criar al hombre para que habitara la tierra. Mire qué bello. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad. ¿Qué es lealtad? Oiga, se enseña en la escuela qué es lealtad. Les enseñamos a los hijos qué es lealtad. Antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Y mire, si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Pero no creo en los ángeles. Así es que, ¿tiene sentido? No tiene sentido. ¿Cómo que Dios me quiere hacer como los ángeles? Pero si no creo en los ángeles, ni sé cómo actúan los ángeles, ¿tendrá sentido? Debo ir más rápido porque hay mucho que hablar. Tendría el favor de Dios, el hombre, podría conversar con ellos, conversar Dios con nosotros y estos con Él. Y mire, una cosa que a veces pues la cultura o lo que usted quiera o el medio ambiente, y a veces decimos, vamos a orar. Y como que en ese momento le decimos, Dios, te switcheas porque te voy a dirigir. Me voy a dirigir a ti. No, mi hermano, Dios, tú vas en la calle y tú puedes hablar con Dios. Claro que sí. Y te lo digo por experiencia. Tú puedes hablar. Enoc así anduvo con Dios todo el tiempo. Tú le puedes preguntar a Dios cosas simples como nos pasa a algunos. Yo lo veía en mi madre, ella padeció Alzheimer, que de repente no sabía dónde había dejado las cosas. Pero sí sabía una cosa, que cuando ella oraba, las cosas se encontraban. Y a mí me pasa. ¿Por qué creen que traigo esto? Porque se me olvida dónde los dejo.
Y de repente, aunque los dejo en algún lado, y como dice, se nos va el avión, y lo único es doblar nuestra rodilla y Señor, ayúdame a encontrarlos. Y las cosas aparecen. No es que las ponga Dios ahí, que nuestra mente ya. Y Dios te hace ver las cosas. Pero dice, Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. ¿Qué es desobedecer a Dios? Y mis hermanos, yo te pregunto, en la eternidad de Dios, la era de pecado, ¿qué tanto significa? Nada. Es un periodo y que Dios ya le puso plazo. Dios ya le puso plazo a esta era de pecado. Y eso tenemos que predicar, eso tenemos que decirle, porque a veces decimos, Cristo viene por nosotros, viene por nosotros. Sí viene por nosotros, pero hay más que venir por nosotros, lo vamos a ver. Aquí trato de poner lo que sucede en el cielo, lo que sucede en la tierra y lo que sucede en el hombre con respecto al conflicto. En el cielo se abrió un espacio y que Dios le tiene tiempo, que Jesús no lo sabe, pero lo sabe el Padre. En la tierra, después de la creación, sabemos nosotros que entró el pecado. ¿Sí? ¿No se han preguntado ustedes cuando se crea la tierra y al poco tiempo aparece Lucifer? Hey, ¿de dónde salió este enemigo? ¿Por qué salió? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué aparece? Oiga, si nos crearon aquí, déjenos tranquilo. ¿Aparece? ¿Sí o no? Y lo primero que tenemos en la Biblia, y yo quiero que lean, vamos a leer Génesis 3. Yo creo que lo hemos mencionado, pero lo vamos a revisar. Cuando ese enemigo se le presenta a Eva y le pregunta de forma capciosa y le dice, ¿qué le contesta a Eva? Vamos a ver allí que dice, pero la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo, fíjese, Dios dijo. Y aquí te hago una pregunta que ya las has oído, pero vamos a afirmarlo. ¿Cuál fue la mentira de Eva? Le dijo a Satanás, ¿que qué? Eva le echó una mentira. Está bien. Le echó Eva una mentira a Lucifer. A ver, encuéntrelo allí más adelante. Eva le dijo una mentira para que no muráis. Y entonces sí que Lucifer la agarra en su mentira. Por eso el consejo, no comiences a mentir porque la vas haciendo la bolita más grande y más grande y a su tiempo aparece. ¿Ustedes creen que en ese simple diálogo de Eva con Lucifer, ahí empezó el distanciamiento con Dios? No. ¿O fue tan rápido? Pero tiempo ya tenía Eva que se le había dado la instrucción por Dios, no te acerques. Y comenzó a ¿qué? A acercarse. En ese momento ella perdió la fuerza en su relación con Dios. Mis hermanos, el pecado empieza acá. Y no se nos olvide. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo atacaban los fariseos, los saduceos?
Y Jesús, cuando le preguntaban algo, ¿cómo les contestaba? Diferente a lo que le estaban preguntando, y lo sacaba de balance. ¿Por qué? Porque Jesús podía leer lo que traían en su mente. Dios sabe, no nos engañemos. Por eso el Señor es tan misericordioso que nos dice: hey, estemos a cuentas. Yo no quiero que tú mueras. Yo quiero que te liberes de ese peso que traes. Yo te voy a perdonar. ¿Por qué nos va a perdonar? Porque Dios tiene que resolver el pecado en el cosmos. Sí. Pero nosotros, con influencia de Satanás, creemos que es nuestro problema con Dios. Pero Efesios 6:20 que dice: no tenemos lucha contra ¿qué? Ahí dice que no es entre nosotros, pero nosotros la volteamos. Es entre nosotros. Y la verdadera lucha no la concientizamos. Mis hermanos, pareciera esto fantasía. No es fantasía. Agradezcámosle a Dios que no se nos ha presentado por ahora las manifestaciones satánicas. Yo conozco hermanos aquí que han sentido muy de cerca eso, esa materialización. Agradezcamos a Dios de que eso no es así. Y mis hermanos, ese pecado en la tierra y en el hombre, entonces Dios no deja al arbitrio al hombre porque está vencido. Recordemos que hay dos enemigos que nosotros tenemos. Uno es nuestra propia naturaleza, nuestra tendencia naturales como hombres y como mujeres, ¿sí? Y Lucifer y sus ángeles. Es una verdad. Y esto se va a ir arreciando en cuanto el tiempo que estamos viviendo siga adelante. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo a Lucifer. Y el resultado es la muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Y mis hermanos, dice, a veces nosotros creemos o percibimos de manera deficiente lo que el cielo ha provisto para nosotros. Y mira lo que Elena G. de White dice: todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo y ha abierto los recursos de la potencia infinita, lo entrega todo en las manos de Cristo y dice: todas estas cosas son para el hombre. Todo está. Por eso el Señor dice: pedid y ¿qué? Y se os dará. ¿Pero para qué te lo da? Para que vindique su nombre, para que declares, como dice en Apocalipsis 15:3, Dios, eres justo. Y eso lo vamos a decir con alegría, ¿sí? Y mire esta parte que a mí me gusta mucho, que Dios, el Padre, le decía al Hijo: úsalas para convencerlo. ¿A quién? Al hombre, de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Y dice: amándome hallará su mayor felicidad. Ahí está. ¿Cómo le voy a amar? Teniendo la ley del amor, los 10 mandamientos en nuestro corazón. ¿Por qué? No da tiempo para hacer un análisis
en qué cayó, en qué mandamiento violentó Lucifer de la ley de Dios. Pero hágalo el ejercicio. ¿Qué mandamientos violentó Lucifer y sus ángeles? Entonces, Dios dispuso lo que hemos leído, todo para nuestra restauración. Todo está disponible. ¿Por qué? Porque como origen, Dios nos creó para vivir por la eternidad. Y mira, leyendo otra vez allí en Génesis, ¿sí? En lo que leíamos de Eva. En el verso 3, capítulo 3 y verso 3, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, del huerto de Dios dijo, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. ¿Qué le está diciendo? Si yo tomo del fruto, voy a morir. O sea, si desobedezco a Dios, voy a morir. Yo te pregunto, ¿cómo los hizo Dios? A Adán y a Eva. Eternos. Si desobedecían, la muerte. Y es lo mismo que nos dice hoy. Ya no cometas pecados, para que yo te pueda restablecer en mi eternidad. Sí, mis hermanos, la eternidad la perdemos nosotros, no Dios. No le echemos la culpa a Dios. Nosotros decidimos no vivir en la eternidad con Dios. Previó todo para la restauración. Y mis hermanos, en esta terminación de esta era de pecado, ¿sí? El Señor quiere que seamos un testigo, ahora sí como dice por ahí, testigo de Jehová. Testigo, así como al pueblo de Israel, que le dijo, para que vean cómo yo te bendigo y alaben a quién, mi nombre. Que vean otros en ti cómo Dios te bendice por tu fidelidad, por tu lealtad a su ley, y desee la otra persona decir, yo también voy a adorar a este Dios. Las cosas, hermanos, están por suceder. No hay tiempo. En este mes han sucedido cosas que proféticamente, mira, déjame comentarte, al cabo ya estoy terminando. Me contaron un miembro de esta iglesia que se acercó a él una persona y le comienza a contar su historia y dice, yo fui pastor de aquí, de esta organización. Y él confesó que se fijó en los hombres y decidió retirarse de la iglesia. ¿Y a dónde se fue? Se fue con los evangélicos. Y dice que ganaban almas, miles, cientos. Pero en un momento el Señor le llamó a su conciencia y el hombre está regresando. ¿Y cuál es su confesión que le dijo? Dice, mira, la iglesia adventista, el mensaje adventista, tiene algo que otros grupos no lo tienen, aunque hablen de Jesús. Y Jesús dijo, no todo aquel que me dice, Señor, Señor. Y no es para otros, es para nosotros. Yo puedo estar aquí hablando, pero si mi nombre no está, no he actuado para que mi nombre esté en el libro de la vida, hoy por hoy se está
llevando a cabo el juicio investigador. ¿Para qué es el juicio investigador? Para declarar justos a aquellos que hereden el reino de Dios. Y no lo define que tu nombre esté inscrito aquí. No lo define más que la relación tuya con Dios. Porque el remanente que esperará al Señor y que Dios llevará no es producto de la obra de una infraestructura humana, es producto de una relación con Dios, que nos quede claro. Es tu relación con Dios. Si a mí Cristo me preguntó, oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Es que el hermano, y Cristo me dirá, hey, ¿y a mí? Era, ¿con él la salvación o conmigo? ¿Con quién es la salvación? Solo Jehová, dice la Biblia, solo Jehová es. Y mis hermanos, tenemos que avisarle a la gente que además de venir por nosotros, para que los que creamos en Él, esta naturaleza sea transformada. Te voy a invitar a que leas 1 Juan 3:8. Ve esta declaración muy interesante. 1 Juan 3:8. Y subráyala. La vas a necesitar. 1 Juan 3:8 dice, en cambio el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Pero eso no decimos a la gente. Va a venir por nosotros. Ay, qué padre, va a venir por nosotros. ¡Ey! Y la vindicación del carácter del Padre, la ofensa que se le dio al Padre allá en el cielo de que era injusto, que era etcétera, 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 eso no va a ser allanado. Elena G. de White dice que cuando lleguemos al cielo nos dirá que nuestro conflicto ha acabado. Sí, acabó nuestro conflicto, pero no el conflicto de Dios en el universo. ¿Por qué? Porque, hermanos, lo que resta a nosotros hoy en la profecía es que concluya el juicio investigador, que venga Jesús, que vayamos al cielo, que tengamos el milenio donde se revisará los libros de aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Y después de esos 1000 años que va a pasar, se destruirá al enemigo de Dios y sus ángeles y a todos los que le siguieron. En ese momento, el Padre será vindicado, que es más importante. Es más importante la vindicación del carácter del Padre, porque la ley se manifestará como una ley eterna que no tiene variación. Si no fuera eterna, no habría necesidad de que Cristo muriera en la cruz, porque la pudieron haber cambiado. Pero como es eterna, el que peca debe de morir, el sacrificio de Cristo se estableció. Y mis hermanos, eso es lo más importante, porque vamos a vivir en la eternidad de Dios. Maravilloso. De veras, cuéntele a sus hijos, cuéntele al vecino y haga ese ejercicio. Señor, ¿cómo yo le diría a esta persona que la creaste para vivir por la eternidad? Que no vea por la enfermedad que esto está perdido todo. La perspectiva de Dios a la enfermedad, a Dios no le preocupa la enfermedad. Y déjame con esto concluir con Lázaro. Cuando le dicen, hey, Lázaro está enfermo, ¿y qué les dice Jesús? Pues está bien. Oye, otra vez, oye, ¿qué esto? Pues está bien. ¿Y qué querían? Que dejara todo Jesús y se fuera, ¿qué? A resolver a Lázaro. Pero llegado el tiempo, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Por qué?
porque Él tiene la solución. La enfermedad no es el fin, mis hermanos. Me va a decir alguno, bueno, es que usted no está enfermo. Pues por ahora, pero en cuanto avance el tiempo, algo me va a aparecer. De que a lo mejor me llegue el Alzheimer, tengo abuela, tías, etcétera. Algo, pero no es el fin, porque esto es temporal. Esto es temporal. Y como Pablo dijera en un momento, ¿verdad? El morir me es ganancia, y alabado sea el Señor. Y mis hermanos, posiblemente tú dirás, habló demasiado, etcétera. Acuérdate, Dios te crió para vivir en su eternidad. Él te trajo a la existencia por algo te trajo. Porque si no, yo te preguntaría, ¿qué tienes tú para que Dios te haya dado la vida? ¿Qué tienes? Dime, ¿qué tienes? ¿Qué tienes tú para que Dios te haya dado vida? ¿Qué tengo yo para que Dios haya permitido? Porque Dios tiene un plan de vida para cada uno. ¿Y te quieres que te diga un corolario de esto? No te metas en la vida de otro porque te vas a complicar, porque Dios tiene un plan para esa persona. Revisa tu plan de vida, deja lo otro, sigue el plan de vida de Dios para ti. Y podemos platicar y te puedo decir, es maravilloso actuar en el plan de vida. Y lo único que tienes que hacer cada noche es decirle, Señor, toma mi espíritu, toma mi mente, toma mi cuerpo y haz lo que tú quieres. Aquel que empezó en vosotros esta buena obra, la irá ¿qué? Perfeccionando hasta ¿qué? Hasta que venga Jesucristo. ¡Qué maravilloso! No te metas con lo que Dios está haciendo en el prójimo. Únete al prójimo para alabar su nombre, que es lo saludable. Dios nos está bendiciendo mucho, mis hermanos. Dios nos bendice, pero tenemos que ser un poco perceptibles a esa bendición de Dios. Como leímos, como vimos, está todo puesto para nuestra salvación. Si la perdemos es nuestra negligencia, pero todo está disponible. A pedir, dice el Señor, pedid y se os dará. ¿Quieres ser salvo? Dile, Señor, quiero ser salvo. Alabado sea su nombre.